El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 23 minutos. Gracias. Dios les pague por la sintonía. Ya tenemos una interesantísima visualización a esta hora de la mañana. Con mucho ánimo, péguese una taza de café. Buen día. Aquí ya tenemos nuestro cafecito. Nos han traído calientito, ¿ah? Cafecito, buen día para iniciar con mucho ánimo, con mucha energía esta nueva semana de labores. Este día lunes, la última semana del noveno mes de este año. ¿Cómo pasa el tiempo? Tremendo. Ya estamos o estaremos ingresando esta misma semana al último trimestre de este año 2020, que ha sido un año para el olvido, ¿no? Desde múltiples factores, lo de la pandemia, que ha sido una cosa terrible. Y cómo ha habido sectores que lamentablemente están afectados, siguen afectados por los efectos de la pandemia, ¿no? Como hay sectores que ganaron y ganaron mucho dinero, hay otros sectores que prácticamente quebraron. El sector hotelero, por ejemplo, el sector de las discotecas, el sector de los bares. Una cosa realmente impresionante lo que ha pasado. De eso también habrá que comentar. Bueno, hay mucho para comentar en el inicio de esta semana. Agradezco a nuestra amable audiencia que se conecta con nuestra señal de radio. No lo olvide, 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas, nuestras frecuencias en señal abierta. Estamos en Santo Domingo saludando a los televidentes de Majestad Televisión. Igualmente nos sintonizan a través del canal 3 del sistema TVNet. Estamos por www.radiomajestad.com, por la internet, por nuestra página web, también en las aplicaciones que tienen ustedes en sus dispositivos. Pueden enlazarse a través de nuestra señal de radio en www.radiomajestad.com, y estamos ya generando igualmente nuestro espacio de noticias a través del Facebook Live, donde podemos certificar la visualización muy interesante que tenemos gracias a ustedes. Este espacio subsiste por ustedes y para ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas. A ver, el otro día planteaba yo, el día viernes o sábado, planteaba yo una serie de elementos que nos dejó la semana anterior, ¿no? La semana anterior, que para variar fue una semana polémica, una semana compleja, una semana para el análisis. No hay cómo aburrirse en el Ecuador, amable audiencia. Digo, tiene cosas positivas, también cosas negativas. El hecho es que cada día la coyuntura del día de hoy hace que nos olvidemos de la de ayer, y la coyuntura de mañana hará que nos olvidemos de la coyuntura de hoy. Eso es lo malo, pero aquí no hay margen para el aburrimiento. Y hacía una mirada rapidísima a lo que nos dejó la semana anterior, y les planteo varios de esos elementos que yo los identifiqué ahí a ojo de buen cubero. El veto total al Código Orgánico de la Salud, que créanme, a mí me sorprendió, y estoy seguro que a muchos de ustedes también. Ya lo vamos a analizar un poquito desde el punto de vista jurídico, pero también político. La anunciada liberalización del precio del gas comercial e industrial. El gobierno asegura que esto no va a afectar al precio del gas de uso doméstico, pero para variar. Se toma una medida sin ningún tipo de anuncio previo, sin ningún tipo de explicación adicional. Entiendo que no hubo socialización de ese decreto ejecutivo, el 1158, con los sectores productivos, que al final terminarán siendo afectados directa o indirectamente, positivo o negativamente, por esta medida, pero hay que socializar el tema. Y llama la atención porque este es el gobierno del diálogo. Resulta que ese decreto tampoco se lo socializó y se prestó para la confusión, para la especulación, y hasta el sol de hoy hay mucha gente que asume que este es el primer paso para una posterior liberalización del precio del gas doméstico. Durante el último fin de semana, además, la típica, ¿no? Empezaron a circular noticias falsas, memes, artes que no corresponden a la realidad, señalando que desde octubre el precio del gas de uso doméstico se iba a disparar sobre los $22. Falso, eso es mentira. El precio del gas doméstico se mantiene en el mismo valor y ya lo vamos a conversar. La polémica por las tasas de interés y los controles a los bancos, otra medida sobre la cual no hubo una explicación adecuada y se prestó igualmente para la especulación. Si es verdad o no que la última resolución relacionada con los bancos de alguna forma flexibiliza la atribución que tienen los bancos para la fijación de las tasas de interés, y por otra parte, ¿qué pasa con los controles? Otra vez, porque no se explican las cosas adecuadamente, ha vuelto el fantasma de 1999. Ya les voy a explicar también. La
licitación de refinería que el lunes pasado, hace exactamente una semana, comenzó formalmente. La ejecución ya de la sentencia del caso Sobornos y la expulsión de Jacobo Bucaram Puley desde Colombia al Ecuador. Tremendo cierre de semana que tuvimos el pasado viernes. Tremendo cierre. Y vamos desmenuzando algunos de los elementos que yo les acabo de citar. Empecemos por el veto al Código Orgánico de la Salud. Amable audiencia, la Constitución de la República le asigna al presidente de la República el carácter de colegislador. Cuando en la construcción de un proyecto de ley, en el trámite legislativo, la Asamblea tiene la potestad de aprobar justamente un cuerpo normativo, una nueva ley, una reforma, etcétera, la puede aprobar y la envía al Ejecutivo, donde entra a operar esta atribución constitucional de colegislador, y el Ejecutivo tiene, jurídicamente hablando, tres opciones. La de la sanción favorable, es decir, el presidente de la República esté de acuerdo en su integralidad con todo lo que aprobó la Asamblea Nacional e inmediatamente dispone la publicación del texto aprobado por la Asamblea. Como salió de la Asamblea, la publicación, digo, en el registro oficial. Eso, por ejemplo, ocurrió, se me viene a la mente en este momento, con el caso de la Ley Orgánica de Comunicación en el año 2013. En junio del año 2013. La Ley Orgánica de Comunicación fue aprobada por la Asamblea y una semana después el presidente de la República dispuso directamente su publicación en el registro oficial sin veto. El presidente estuvo de acuerdo con el texto que aprobó la Asamblea Nacional. Esa es una atribución, la sanción favorable sin observar ninguno de los artículos que salieron de la Asamblea Nacional. El otro es el veto parcial. Cuando en el curso del análisis de aquello que aprobó la Asamblea, para lo cual el Ejecutivo tiene 30 días para analizar y pronunciarse, el Ejecutivo observa que hay algunas partes del proyecto de ley con las cuales no está de acuerdo, puede presentar observaciones, se llaman objeciones, y veta parcialmente el proyecto de ley. Devuelve entonces lo que le envió la Asamblea, el Ejecutivo le devuelve a la Asamblea Nacional con las observaciones que considere y la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre si está de acuerdo con las observaciones del Ejecutivo, eso se llama allanamiento, para el cual necesita mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes en una sesión, o si la Asamblea dice, presidente, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está planteando. Yo como Asamblea quiero insistir en lo que originalmente aprobé. Eso se llama el insístase o la ratificación del texto que originalmente aprobó la Asamblea, para lo cual se requiere mayoría calificada de 2/3 partes, esto es 91 legisladores, de acuerdo a la composición que tiene actualmente la Asamblea Nacional. Y tiene la opción del veto total. El veto total significa que el presidente de la República no está de acuerdo con nada de lo que aprobó la Asamblea Nacional, cree que un proyecto de ley es inconveniente, es nocivo, no conviene, etcétera, y decide rechazar en su integralidad el proyecto de ley, para lo cual justamente objeta totalmente la iniciativa, la devuelve a la Asamblea y la Asamblea estará obligada a archivarla durante al menos un año. Ese proyecto de ley no puede ser tocado, no puede ser conocido, no puede volver a debatirse en el lapso de un año. Transcurrido el año, la Asamblea puede volverlo a conocer con 91 votos, es decir, mayoría calificada de 2/3 partes, podría aprobarlo, si es que así lo considera, y disponer directamente su publicación en el registro oficial ya sin posibilidad de veto parcial. Esta es la alternativa que empleó el Ejecutivo, la del veto total. Ojalá que esté clara la explicación que estoy señalando para que no se diga que lo que resolvió el Ejecutivo es antijurídico. No, no es antijurídico. Es una capacidad legal que nadie debe discutir. Nadie debe poner en tela de duda. ¿Que esa es una atribución del presidente? Sí. De hecho, el proyecto de Código Orgánico de la Salud es el tercer proyecto de ley sobre el cual el Ejecutivo veta totalmente. Antes ya ocurrió en el año 2017 con el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ocurrió en 2018 con la Ley Anticorrupción. Ese es el tercer proyecto de ley que veta totalmente. Explicado el tema jurídico, vamos al tema político. Jurídicamente, ¿tenía posibilidad el Ejecutivo de vetar totalmente? Sí. Políticamente, ¿cabía vetar
totalmente el Código Orgánico de la Salud? Mi opinión, no. Y voy a explicar algunas de mis consideraciones que las traslado a ustedes, mis queridos oyentes, televidentes, internautas. No era un proyecto nuevo, era un proyecto cuyo trámite comenzó en 2012. Es decir, han pasado 3 periodos legislativos, tres periodos legislativos. El de 2009-2013, el de 2013-2017 y el de 2017-2021. 3 periodos legislativos. 8 años de trámite. Un proyecto que fue socializado. O sea, no me vengan a mí a decir que una iniciativa que tardó 8 años para ser tramitada no fue largamente socializada. Hubo insumos de muchos sectores. Hubo una propuesta que en su momento presentó el Ministerio de Salud cuando Verónica Espinosa era ministra de Salud. Hubo igualmente algunas modificaciones incorporadas por legisladores. Este proyecto comenzó a ser analizado cuando Carlos Velasco era presidente de la Comisión de Salud, si la memoria no me es infiel. 8 años. Pregunto, 8 años no eran suficientes para incorporar a todos los sectores y los insumos de todos los sectores y tratar de construir un proyecto acorde a las necesidades actuales que tiene la República? No es que no hay ley de salud, hay una ley orgánica de salud, amables amigos, amables oyentes, televidentes, internautas, la hay. Pero la actual ley no está ajustada a la realidad, ni a la realidad práctica, ni a la realidad constitucional. Porque la actual ley de salud no está atada a las disposiciones constitucionales generadas a través de la vigencia de la actual Constitución que salió de Montecristi en 2008. Es decir, durante 12 años no hemos tenido una nueva ley de salud. Y en los últimos 8 años se dio el trámite del Código de la Salud. Y yo aquí hago algunas preguntas públicas. No nos enfoquemos en los 8 años. Hablemos de los 3 últimos años. Hablemos de la responsabilidad del actual gobierno. ¿Y por qué lo menciono? Porque es el actual gobierno el que decide vetar totalmente el proyecto de Código Orgánico de la Salud. El actual gobierno. ¿Cuál ha sido el papel de los ministros y ministras de salud del actual gobierno en el proceso de colegislación, de construcción de los informes para primero y segundo debates del proyecto de Código Orgánico de la Salud? Verónica Espinosa, Catalina Andramuño y Juan Carlos Ceballos. 3 ministros de salud durante estos 3 años y casi 3 meses de administración del gobierno del presidente Moreno. ¿Qué nos pueden decir los 3 ministros? ¿Cuál ha sido su papel? ¿Estuvieron o no de acuerdo? ¿Cuáles fueron los insumos que entregaron a la Asamblea Nacional? ¿Por qué, si el código era tan malo como nos lo dijeron el día viernes, no alertaron oportunamente las autoridades del Ministerio de Salud en su momento? La ministra Espinosa, la ministra Andramuño, el ministro Ceballos. ¿Por qué no la alertaron? Si jurídicamente era inconveniente o era inviable, ¿por qué en su momento no la alertó la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, la doctora Joana Pesantes? O sea, simplemente, perdónenme, hay una rueda de prensa el día viernes donde se anuncia el veto total y se habla de la inconveniencia. Pero no se explica cuál es la corresponsabilidad del actual gobierno dentro de esa inconveniencia. Nosotros pusimos en nuestra cuenta de Twitter de Primera Plana ayer algunas de las razones por las cuales el Ejecutivo decidió vetar totalmente el proyecto de ley. Vamos a ver si se nos abre la... Está medio quedadito el internet. Porque hay una razón que a mí me llama poderosamente la atención y les quiero explicar. A ver. Una de las razones que ayer publicamos en Primera Plana, déjenme buscar exacta, aquí está. ¿Por qué el gobierno veta totalmente el COS? 1. Tiene imprecisiones, 400 observaciones en forma y fondo. Ok. De esas imprecisiones, ¿cuántas fueron observadas en su momento por el legislativo durante el proceso de construcción de los informes para primero y segundo debates? O sea, ¿cómo es que se dan cuenta hoy? Durante 3 años no se dieron cuenta de las imprecisiones. Se dieron cuenta en los últimos 30 días.
que hay 400 imprecisiones. 2, no contiene temas relacionados con la pandemia. Déjenme contarles algo. ¿Saben cuándo se cerró el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud? En diciembre. En diciembre el país no estaba enfrentando la pandemia y en diciembre ninguno de nosotros tenía la menor idea de lo que nos iba a pasar con la llegada de la pandemia del COVID-19 al Ecuador. Si el debate fue cerrado en diciembre e incluso ya vino la pandemia en febrero, cuando se cierra un debate ya no se pueden incorporar más temas, ya no hay posibilidad de incorporar más debate, ya no hay manera. El debate fue cerrado en diciembre, pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Agosto, 8 meses, porque fue aprobado en agosto. 8 meses. No lo votaron de un día para otro. Si el Código Orgánico de la Salud, como nos dice el Ejecutivo, no había previsto la realidad de la pandemia, tenía algunas opciones, aunque el debate fue cerrado en diciembre. Por eso en diciembre los legisladores no observaron el tema de la pandemia. 1, pudo haber generado la advertencia a la Asamblea Nacional. 2, pudo haber dialogado con el ponente de la iniciativa, que es el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, con quien hablaremos hoy a las 8 de la mañana, para que él en su calidad de ponente considere la posibilidad de ver cómo se podían incorporar observaciones. Aunque no se pueden, en estricto rigor, no se pueden incorporar observaciones que no salieron del debate. Más allá de que en el transcurso del tiempo, aquí en este país se ha violado la manera de construir las leyes. Así ha pasado. Ya ha pasado, ha habido casos en que el ponente pone cosas que no fueron incorporadas en el debate. Pero había como dialogar. Y 3, porque la pelota estaba en la cancha del Ejecutivo. El Ejecutivo, a través de un veto parcial, podía haber incorporado o sugerido la incorporación de algún tipo de normativa asociada justamente a la pandemia, si es que consideraba que el proyecto no había contemplado el tema de la pandemia. Y agrego algo más. Si nada de esto era posible para no meterse en problemas jurídicos, porque, insisto, el debate ya fue cerrado en diciembre y además el Ejecutivo no puede incorporar textos distintos o textos sobre temas que no fueron tratados en el proyecto original aprobado por la Asamblea Nacional, tenía la posibilidad de que entre en vigencia el código e inmediatamente mande una reforma a la Asamblea, si es que faltaban cuestiones asociadas a la pandemia. Duplica funciones con la creación de instancias como el Consejo Nacional de Salud, imposibilita la práctica médica, crea 172 sanciones administrativas y afectaría la independencia del IES. De todo esto se dieron cuenta en los últimos 30 días. ¿Por qué no se dieron cuenta durante los 3 años precedentes? Si, insisto, el COS fue debatido durante 8 años en la Asamblea Nacional. No sé si se entiende el punto que estoy señalando, amable audiencia. Para mí, en lo personal, para quienes hablan, es apenas una opinión de quienes hablan. Los argumentos presentados por el Ejecutivo para el veto total terminan siendo políticos y terminan siendo deleznables. Deleznables. Porque el Ejecutivo pudo haber echado de varias herramientas que tiene a la mano, jurídicas, constitucionales, para resolver este tema. Y no hablemos del producto final que aprobó de la Asamblea, hablemos de antes, en el proceso de construcción de los informes. Nada de esto fue alertado en su momento, nada fue alertado en su momento. Es más, yo me permito recordarles a ustedes que cuando la Asamblea aprobó el proyecto de Código Orgánico de la Salud, el ministro de Salud aplaudió pues la aprobación del código en la Asamblea y dijo, ya lo vamos a revisar porque evidentemente hay cuestiones que hay que reformar o hay cuestiones que hay que reestructurar. Ojalá que se entienda el punto. En menos de 30 días, en los cuales además, en esos 30 días, el presidente Moreno no dijo una palabra sobre el Código Orgánico de la Salud. El ministro de Salud hizo una declaración y no volvió a referirse más al Código Orgánico de la Salud y durante casi un mes guardaron silencio sepulcral.
Nunca adelantaron siquiera lo que se venía. Y claro, hoy se presta para la especulación. Y se dice que esto fue por presión de un sector ideológico, de un sector político del Ecuador. En un estado que es un estado laico, en un país que necesita comenzar a analizar en serio temas que forman parte ya de la cotidianidad, temas sobre los cuales tenemos que empezar a generar un debate en serio, temas sobre los cuales además durante los últimos 30 días se generaron una serie de mentiras, promovidas por determinados sectores que dentro de su concepción más conservadora no debatieron desde la realidad, sino desde la mentira. Y hoy nos dicen justamente esto, que el código era inconveniente y que había que vetarlo totalmente. 8 años tirados a la basura. 8 años tirados a la basura. Y durante 12 años el país no tiene un código de la salud atado a la actual realidad constitucional. Lo mismo pasa con la ley de seguridad social. Ojo, lo mismo, exactamente lo mismo. El país no tiene una ley de seguridad social atada a la norma constitucional que entró en vigencia en 2008. 12 años sin una norma que responda a la actual realidad constitucional. Y hoy hemos perdido una gran oportunidad de diseñar un código acorde al tiempo que vive el mundo, no solamente el Ecuador. Aquí no se trata solo de complacer un sector, además no se puede contentar a todo el mundo. Creo que el camino era el veto parcial, si es que había cosas que corregir. El camino era el veto parcial, porque cuando el Ejecutivo además veta parcialmente, amable audiencia, el Ejecutivo tiene la sartén por el mango. Para que la Asamblea insista en el texto que originalmente aprobó, necesita 91 votos, muy complejos con la realidad política actual, donde no se tiene ninguna organización política que tenga mayoría en el Parlamento ecuatoriano. No tienen mayoría absoluta y no tienen mayoría calificada de 2/3. Corresponde hacer alianzas. Es muy difícil conseguir 91 votos en la Asamblea Nacional, muy complicado. El Ejecutivo cuando veta tiene la sartén por el mango porque para que la Asamblea en cambio se pronuncie por el allanamiento necesita mayoría simple. La mitad más uno de los presentes, o sea, si hay 80 legisladores presentes en la sala, con 41 la Asamblea se puede allanar al veto parcial del Ejecutivo. Nada de esto se pensó, nada de esto se observó. Porque incluso si no hay votos en la Asamblea ni para allanarse ni para insistir, y de esto les he explicado en varias ocasiones, simplemente pasa el tiempo y entra en vigencia la norma como mandó el Ejecutivo con el veto por el Ministerio de la Ley. Se fueron por el veto total. 8 años tirados a la basura. 8 años. Se habla de que es el momento de empezar a construir un nuevo proyecto de ley. No, no lo van a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque está claro que hay otras prioridades. No lo van a hacer porque está claro que la discusión política está por encima de las necesidades que en verdad tiene el país, que en realidad tiene el pueblo ecuatoriano, de los temas que son importantes. Optan por lo importante, mejor dicho, optan por lo urgente y dejan de lado lo importante. La urgencia por encima de lo importante en el Ecuador. Y esto es lo que pasa. Y aquí la pregunta directa. ¿El presidente Moreno acogió la propuesta de Guillermo Lasso? ¿Es así? Nos encantaría saber eso. Si el presidente Moreno toma una decisión por pedido directo de un precandidato presidencial, que está en su legítimo derecho de pedir lo que considere. Ojo, Lasso como cualquier ciudadano, Lasso, la Iglesia Católica, las organizaciones pro vida, quien sea, tienen el legítimo derecho de pedir lo que quieran. Pero quien ostenta la primera magistratura del país está obligado a pensar con sentido nacional. Y está claro que cuando toma una decisión, el poder político, el poder público toma una decisión, no se puede contentar a todos. Pero hay que pensar con sentido nacional.
Y hay que pensar en que este es un Estado laico. Laico. Y lo dice un periodista que es católico. Yo soy católico. Pero no soy conservador. Es una pena realmente que se haya desperdiciado tanto tiempo. Y que en apenas 8 meses, en apenas 30 días, se haya tirado al tacho de la basura el trabajo de 8 años. O el debate de 8 años. Una lástima. Ese es un tema. El otro tema. El tema de la liberalización del gas comercial e industrial, amable audiencia. El Ejecutivo emite un decreto a través del cual dispone la liberalización de los precios para que sea el sector privado el que se encargue justamente de ajustar esos precios a la realidad. Algo parecido a lo que ya está ocurriendo con la gasolina súper. Y dicen, pero no, va a ser para el gas comercial y para el gas industrial no se va a tocar el gas de uso doméstico. Yo quiero preguntarle públicamente al Ejecutivo, ¿por qué este tipo de cosas no se las socializa oportunamente para que el país tenga claro lo que se va a resolver y lo que se va a decidir? Para que el país no caiga en la especulación generada por aquellos que quieren sembrar el caos. Porque está claro que hay sectores políticos que quieren sembrar el caos y que aprovechan cualquier decisión para mentir y para ubicar en el imaginario de la gente cuestiones que están muy lejos de la realidad. Quiero preguntar públicamente al señor ministro de Energía, René Ortiz, y al señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, públicamente, ¿ustedes pueden asegurar que el decreto ejecutivo 1158 no va a tener incidencia alguna en el precio del gas de uso doméstico? Ustedes pueden confirmar, certificar que pese a este decreto, el gas de uso doméstico se va a mantener en un precio oficial de $1.60. ¿O hay algún riesgo, señores ministros, de que con base en este decreto, más tarde o más temprano, se esté allanando el camino para la revisión del precio del gas de uso doméstico? Hablen claro. El país necesita claridad. El país necesita que se expliquen las cosas de forma transparente. El país está cansado de la especulación. El país está cansado de que no le digan la verdad. El país está cansado de que se tomen decisiones y que por lo menos no le informen. Yo no digo que le consulten, porque se tiene un gobierno y el gobierno tiene que gobernar y el ejercicio de gobierno es tomar decisiones, nos guste o no. Para eso se elige un gobierno. Y el gobierno tiene que gobernar no solamente para los que votaron por él, sino para todos, para los 17 millones de ecuatorianos. El país necesita saber con certeza qué va a pasar con el gas de uso doméstico. Algo sobre lo cual en este espacio, querida audiencia, hemos hablado desde octubre del año pasado, desde hace más de un año. Cuando en octubre del año pasado, que estamos a puertas de que se cumple el primer año desde los insucesos de octubre del año anterior, la posición que adoptamos en este espacio de noticias, dentro de nuestro legítimo ejercicio de pensar, de opinar, de reflexionar, es que el debate de los subsidios es un debate necesario para la República. El país necesita que se debata en serio la naturaleza de los subsidios. Porque un subsidio per se no es bueno ni malo. La naturaleza o el concepto del subsidio es apoyar a los que menos tienen. No puede ser posible que el gas de uso doméstico tenga el mismo precio para las clases más pudientes que para las clases más populares. No puede ser posible. En octubre del año anterior planteamos ese debate aquí. Y cuando el gobierno firmó esta suerte de armisticio con los sectores sociales y echó abajo el decreto ejecutivo 883 el año anterior, que significó la eliminación de los subsidios a los combustibles el año pasado, ¿se acuerdan? ¿Qué nos dijo el Ejecutivo? ¿Qué nos dijo el presidente de la República? En esa reunión con los dirigentes de la CONAIE, quienes después los ningunearon, no les pararon bola. No les pararon bola. Que se iba a iniciar un proceso de construcción del nuevo decreto. Que iba a comenzar un proceso de diálogo en el que se iba a involucrar no solamente a los indígenas, sino a todos los sectores sociales,
a efectos de comenzar a transparentar la política de subsidios en el Ecuador. Que sí, el país necesita debatir los subsidios. El país necesita que se debata la focalización del subsidio del gas. Lo planteamos hace un año, hoy lo vuelvo a plantear. Tratando de administrar un mínimo de coherencia, y es probable que varios de ustedes no estén de acuerdo con mi opinión. Termina siendo mi opinión, que no es la verdad absoluta, es mi opinión. En mi opinión, en el Ecuador hay una distorsión con el tema de los subsidios a los combustibles. Porque un subsidio no tiene por qué beneficiar a las clases más pudientes. El subsidio debe apuntar a las clases más necesitadas, a quienes residen en la ruralidad, a los más pobres de los pobres, y comenzar a pensar justamente en transparentando la lógica de los subsidios, focalizar la entrega de esos subsidios. Y créanme, desde que me acuerdo se ha venido hablando de este tema, y ningún gobierno, ninguno, ha tomado en serio una decisión. Pero no puedes generar un decreto ejecutivo dejando abierta la posibilidad de que todos pensemos lo peor, porque es lo que ocurrió la semana pasada. Y luego, claro, vino el famoso comunicado de prensa para tratar de aclarar las cosas y para tratar de decir, por si acaso no es que se va a elevar el precio del gas de uso doméstico, por si acaso. Estas cosas tienen que ser mejor explicadas al país. Pues que tienen una manía de no explicar, de tomar decisiones y no explicar a la gente las cosas. Y lo mismo pasa con la polémica por las tasas de interés y los controles a los bancos. De eso me comprometo a hacer entrevistas esta semana sobre el tema de las tasas de interés y de los controles a los bancos. Ojalá que no sea como se ha especulado en el último fin de semana, de que se están flexibilizando los controles a la banca. Ojalá. Vean en el espejo, véanse en el espejo. El país tiene que verse en el espejo del año 99. Una de las razones, y revisen la historia, queridos oyentes, televidentes, internautas, una de las razones por las cuales se genera la crisis financiera de 1999, que tuvo su más grande expresión en la caída del sistema financiero, en el feriado bancario y en el congelamiento de los depósitos. Una de las razones fueron las normas que flexibilizaron los controles de la banca aprobadas en el gobierno de Durán Ballén en 1994, impulsadas por el entonces vicepresidente Alberto Dajic, que hoy aparece como y está en su derecho obviamente, como un líder de opinión. Tiene el derecho de opinar el economista Dajic, pero también hay que recordarle las decisiones inadecuadas que fueron adoptadas cuando él lideraba el Frente Económico del arquitecto Durán Ballén. Y una de esas decisiones totalmente inconvenientes para el país fue la aprobación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano. Esa ley flexibilizó los controles a la banca. Y por eso sociedades financieras pequeñitas terminaron convirtiéndose en bancos. El Banco del Occidente, el Solbanco, Financort, el Bancomex, el Banco Unión, eran financieras. Y luego se convirtieron en bancos, y como no tenían la suficiente solvencia, liquidez y patrimonio, esos bancos cayeron en 1999. Aprendamos de la historia, mirémonos en el espejo de la historia. Ya nos pasó en el año 99 porque se flexibilizaron los controles a la banca. Y no estoy satanizando a la banca, por si acaso. No estoy satanizando, porque para mí está claro que los bancos más serios sobrevivieron la crisis del 99. Y para mí está claro hoy que hoy tenemos una banca más sólida que la del año 99. No estoy satanizando a la banca. Pero si ya tuvimos una lección que le costó caro al Ecuador en el año 99, fruto de reformas que estuvieron vigentes 5 años atrás, no podemos pensar en flexibilizar los controles a la banca. Así que de esto vamos a conversar en esta semana. Solamente me adelanto y digo, ojalá que no sea así. Ojalá
que no estamos hablando de flexibilizar los controles a la banca. Estamos expectantes de la licitación de refinería que comenzó el lunes de la semana anterior. Se está ya ejecutoriando la sentencia del caso Sobornos. Y lo que pasó con Jacobo Bucaram Puley, ¿no? Que lo comentamos el día viernes. ¿Se acuerdan que fue parte de nuestro comentario el día viernes? Los pájaros contra las escopetas, indignado el señor Jacobo Bucaram Puley, que él no estaba en Colombia, que es mentira, que le va a seguir una demanda judicial al medio de comunicación Caracol Radio. Su padre señalando que es mentira, que Jacobito está en el Ecuador, que Ecuador es un país muy grande, que no sé qué, que no está en Colombia, que no está en Argentina. Resulta que sí estuvo en Medellín. Entiendo que fue expulsado por delito migratorio y entiendo que ese delito migratorio tiene que ver con el ingreso ilegal o irregular. Para hablar con propiedad, irregular, porque en el caso de migración no hay ciudadanos ilegales, hay ciudadanos irregulares. Y Colombia lo devolvió al Ecuador. Me llamó la atención cómo lo trajeron en avión privado. O sea, creo que en otras circunstancias lo hubiesen dejado en la frontera en el puente de Rumichaca. Lo trajeron en avión privado al Ecuador. Y sobre él se ha dictado prisión y está desde este fin de semana en la cárcel de La Tacunga. Así cerramos la semana pasada, con esta dinamia, ¿no? Con esta tremenda dinamia. Una cosa adicional, de esto habrá que seguir hablando. Yo les advertí a ustedes que esta iba a ser una de las campañas más sucias. Y ojo, hemos tenido campañas recontra sucias. La segunda vuelta de 1988, por ejemplo, fue una campaña sucia. La segunda vuelta, sucia. No me cabe duda que la campaña que se avecina va a ser una campaña recontra hiper sucia, aprovechando los medios digitales y las noticias falsas. Las noticias falsas. Y así como en el año 2017 cuestioné públicamente, cuando había algunos líderes de opinión que cuestionaban la salud del entonces candidato presidencial Lenín Moreno. Así como lo hice en el año 2017, porque hubo gente que empezó a debatir el tema de la salud de Moreno, poniendo en tela de duda la situación de salud de Moreno, con lo cual en lo personal no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo el día de hoy con que la situación médica de Lasso, que creo, el equipo de Guillermo Lasso tiene que trabajar justamente en informar, en explicar al país cuál es la situación de salud de Guillermo Lasso. Yo no estoy de acuerdo en las especulaciones y en las mentiras. Y en las burlas sobre la situación de salud de un personaje que, aunque les pueda caer mal o les pueda caer bien, más allá de que sea político o banquero, termina siendo un ser humano. Y aquí hay burlas sobre la situación de Lasso, sobre la situación de Carlos Rabascal, y empiezan a meterse con suciedades. Además que sobre Rabascal ya se han generado una serie de cuestiones, hasta mentiras que se han pretendido posicionar en las últimas horas. Una de esas que supuestamente Rabascal estuvo manejando la camioneta en la cual se pasearon por varias calles de Quito aquellos personajes políticos que viabilizaron la caída de Bucaram en febrero de 1997. Ayer mismo Carlos Rabascal aclaró que no es él, aunque la persona que conduce se parece. Y él certifica que no es él porque él tiene una discapacidad. Y fruto de esa discapacidad no puede manejar vehículos con cambios. Vehículo con marcha mecánica. Carlos tiene que manejar vehículo automático, justamente por su discapacidad con la cual nació, que es tal vez algo que no tiene conocimiento alguna gente. Pero se empieza a viralizar y algunos medios de comunicación lo dan como cierto. Y hay gente que lo da como cierto, sin contrastar, sin verificar, sin preguntar siquiera. ¿Dónde está la naturaleza del ejercicio periodístico, por Dios? ¿Tienen dudas sobre la salud de Lasso? Pregúntenle a Lasso. ¿No les parece? ¿Tienen dudas sobre Rabascal? Pregúntenle a Rabascal. ¿No les parece? Dejemos la especulación de lado.
O sea, se burlan de Lasso, se burlan de Rabascal, como se burlaron de Moreno en 2017. Así queremos construir un mejor país. Así queremos tener una campaña electoral en la que se debatan ideas. Dejemos la chismografía de lado. Los periodistas y los medios estamos obligados a demandar de los candidatos seriedad, que ya nos empiecen a contar. Una vez que les califiquen las candidaturas, que nos cuenten. Que nos cuenten cuáles son sus planes de gobierno. Y empecemos a preguntar, nosotros los periodistas, empecemos a preguntar cosas que le interesan a la gente. ¿Qué van a hacer con el empleo? ¿Cuál va a ser el país post-pandemia que se van a encontrar? ¿Qué van a hacer hoy con el Código de la Salud que ha sido vetado totalmente? ¿Le van a pedir a la nueva asamblea? ¿El nuevo gobierno le va a pedir a la nueva asamblea que lo retome? ¿Qué van a hacer con el endeudamiento? ¿Qué van a hacer con los bonos? ¿Qué van a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué van a hacer con el IVA? ¿Qué van a hacer con la gratuidad de la salud y de la educación? ¿Qué van a hacer con el aparato del Estado? Eso hay que preguntar a los candidatos. Y si tienen dudas sobre la salud de los candidatos, pregúntenle directamente. Pero dejen la especulación. Y dejemos la chismografía. De verdad, dejemos la chismografía. Porque esa chismografía no le hace bien al país. Y a nosotros, los periodistas y a los medios, nos quita seriedad. Por eso hay gente que ya no nos cree. Por eso hay gente que nos discute, que nos cuestiona. Pongámosle más rigor a lo que hacemos. Más rigor. Sobre el tema de la camioneta y a propósito de mensajes que estoy leyendo, el propio Rabascal dice que no es él. Y además esboza sus razones para que se entienda que él no pudo haber sido quien manejaba un carro mecánico. 7 de la mañana con 5 minutos. Aquí cierro el comentario con una muy interesante visualización de nuestra audiencia. Abrazos a la distancia. Ustedes, yo les dejo el comentario para que ustedes lo debatan. No tienen que suscribirme todo, no tienen que criticarme todo. Es parte del debate. Es parte del debate público. 7 de la mañana con 5 minutos en la primera hora.